Cambiamos de tema. Un estudio liderado por la Universidad de Chile reveló que las condiciones de bienestar en el país han sufrido un fuerte deterioro debido al confinamiento durante la pandemia. En ciudades como Coquimbo, Puerto Montt y Antofagasta, más del 30% de los encuestados dijo estar insatisfecho con su vida durante la crisis sanitaria. ¿Cómo ha cambiado la felicidad de los chilenos durante el confinamiento? Lo analizamos junto a Svenska Arensburg, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Svenska, ¿lo dije bien? Hola Josefa, muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Sí, ese es un nombre complejo, tengo un nombre extranjero, pero está bien, muchas gracias. Svenska, cuénteme, ¿qué es lo que, primero, qué los motiva también a hacer este tipo de análisis? Porque hemos hablado de la salud mental en pandemia, hemos sabido que los efectos van a durar, digamos, mucho tiempo, los efectos van a ser a mediano y largo plazo. El tema de la felicidad lo hemos abordado poco. ¿Qué los motivó primero a llevar a cabo esta investigación? Y hablemos de los principales resultados. Sí, bueno, propiamente, digamos, la felicidad no es el punto, sino que la mirada más integral sobre el bienestar subjetivo, el modo, digamos, en que nos podemos percibir a nosotros mismos y a los otros viviendo, digamos, en una situación de mayor bienestar, ¿cierto? Bienestar con la vida, bienestar con nosotros mismos. Y justamente entonces esta investigación nos aunaron, digamos, como distintos intereses disciplinarios en un núcleo de investigación financiado por ANID en esta evaluación del bienestar subjetivo y la cohesión social en el contexto del cumplimiento del distanciamiento y las medidas, digamos, de confinamiento a propósito del COVID. Y en ese sentido, tanto la Universidad de Chile, de la que formamos parte la directora del proyecto, Carmen Paz Castro, como los investigadores de la Universidad de Florida en Estados Unidos, la idea era poder mostrar comparativamente en distintas ciudades, tanto de Latinoamérica como al interior de Chile. Y en ese sentido es bastante sorprendente que la primera parte que llevamos ahora, que son la medición entre septiembre y diciembre del año 2020, y ahora viene, digamos, la segunda medición comparativa justamente. La primera lo que arroja es que, primero que nada, las personas en Latinoamérica, por lo menos en estas 6 ciudades, ¿no es cierto?, que se midió el estudio, reconocemos que hay un cierto bienestar, es decir, logramos mantener un cierto bienestar a pesar, ¿no?, de todas las situaciones tan difíciles y tan complejas que nos genera, digamos, el COVID y sus consecuencias sociales, personales, familiares, ¿no? Y justamente lo que vemos ahí es que el gran protector, ¿sí?, más general, más macro, de ese bienestar tiene que ver con la cohesión social, con el capital social, como se llama, ¿no? Es decir, con la capacidad que tenemos en Latinoamérica de contar con el otro, de generar red de apoyo, ¿no? De no mantenernos solos frente a la pandemia. Y justamente al contrario, en la mayoría, además de los casos en Chile, que tuvimos que resolver más bien individualmente el problema, allí es donde aparecen más gravemente las consecuencias del malestar o de forma, ¿no es cierto?, de sufrimiento. Ahora bien, ¿Svenska? Sí, consultarte en el fondo, claro, los motivos de, o sea, el 30% dice estar insatisfecho con su vida, ¿verdad? Según este estudio. Usted hablaba de la cohesión social, que es lo que más resiente el chileno cuando no está, o también en otros países que contempla este estudio, otras 3 ciudades, digamos, fuera de Chile. Pero, ¿qué es lo que provoca finalmente este 30% insatisfecho con la vida? ¿Tiene que ver solamente con el sentirse lejos, apartado, el confinamiento y el distanciamiento, o tiene que ver también con otros factores económicos, políticos, sociales que afectan el bienestar a la larga? Sí, bueno, muy importante la pregunta que tú haces, Josefa. Yo diría como primero, como advertencia, también para que podamos ver cómo relacionamos y comunicamos los resultados científicos con lo que difundimos, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación y con lo que de eso podemos, ¿no es cierto?,
aprovechar para las políticas públicas, para las políticas, ¿no es cierto?, que permiten apoyar o promover medidas para subsanar los problemas, yo creo que es bien importante atender que este tipo de investigación no tiene, digamos, las respuestas interpretativas. Podemos hacer, ¿no es cierto?, ciertas interpretaciones, pero aquí lo más importante es que este tipo de investigación lo que hace es confirmar dónde están las asociaciones, es decir, dónde, ¿no es cierto?, aparece la reducción del bienestar en las personas. Y allí lo que aparece es que la reducción del bienestar está asociada, tal como tú, ¿no es cierto?, señalas como una línea interpretativa muy importante, a factores socioeconómicos. Pérdida de trabajo, pérdida de ingresos es uno de los elementos más importantes, ¿no?, para la reducción del bienestar, junto con, y esto es interesante, ¿no?, justamente para la interpretación, el estado civil. Es decir, personas que contaron esta encuesta, que estaban, ¿no es cierto?, en este periodo divorciados, separados o viviendo solos, les pesa más, ¿no?, las medidas de confinamiento del COVID que quienes estaban en pareja. Entonces, eso es interesante justamente, junto con, ¿no?, quienes de alguna manera mantienen ciertas alianzas de cohesión con sus vecindarios, con organizaciones sociales, que también permite mayor apoyo. Y al contrario, las variables que se asocian de manera positiva al bienestar tienen que ver con mantener un empleo estable, con una alta cohesión, y que de alguna manera sean personas que mantienen un trabajo como dependiente, es decir, ¿Svenska? que su trabajo no estaba a expensas, ¿no?, de la variabilidad de lo que puede ocurrir. Sí, tú mencionabas un punto bien importante, que a las personas que los pilló la pandemia, solteros o solos, resintieron mucho más el aspecto como el confinamiento, el distanciamiento social de quienes estaban o en pareja o en familia. ¿Te parece que esto también generó cambios en cuanto a eso? O sea, muchas personas no solo lo resintieron, sino que tomaron acciones y buscaron estar en pareja durante la pandemia. Digamos, ¿cómo generó cambios esta sensación nueva de sentirse más apartado de lo normal? Eso no lo vamos a saber hasta que apliquemos, ¿no?, la segunda encuesta que comienza justamente ahora, la próxima semana. Y entonces ahí vamos a poder ver ese cambio, ¿no? Es decir, si hubo un movimiento de un lado a otro o no. Lo que sí, lamentablemente sí sabemos hoy día es que, digamos, quienes se sienten mejor, ¿no?, estaban en una situación de convivencia o de pareja. No obstante, quienes contestaron esta encuesta, quienes están asociados a menor bienestar psicológico, tiene que ver con haber perdido un familiar, con la inseguridad laboral, pero también estas personas tienen asociado estar experimentando violencia o estrés en sus hogares. Entonces, eso para nosotros es bien interesante, problemático y doloroso ciertamente, porque quienes están en familia, al parecer, estarían también, ¿no es cierto?, asociándose a situaciones de violencia. Entonces, en esta segunda aplicación, nosotros queremos poner especial atención en esa diferencia, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Si quienes vivían en familia, ¿no?, se separaron, ¿no?, justamente bajo ese contexto, o se mantuvieron unidos y generaron otras transformaciones para mejorar la convivencia. ¿Y qué acciones probablemente se han tomado? Porque eso que tú mencionas es muy importante. En algún minuto, bueno, durante toda la pandemia, el llamado siempre ha sido a tratar de quedarse en casa y evitar situaciones de riesgo, mantener el confinamiento, en fin. Pero en algún punto fue muy criticado la realidad que le tocaba vivir a cada familia, a cada pareja en la intimidad de su hogar. Había mujeres justamente que son víctimas de violencia intrafamiliar, para las que quedarse en casa era tal vez más riesgoso que el coronavirus. Y se criticó justamente si es que existía o no medidas ad hoc para ellas y para quienes se sintieran afectados en ese sentido. ¿Te parece que ya a 15 meses de la pandemia, segundo año de pandemia, se han tomado las medidas acordes para, en virtud, digamos, de mejorar el bienestar de las personas en ese orden? ¿Te parece? Yo creo que ese es un elemento muy importante, ¿no? De alguna manera,
nosotros todavía no tenemos claro cuántas son las personas que están viviendo violencia o situaciones de alto estrés al interior de la familia. Sí sabemos que la situación, digamos, de confinamiento ciertamente que no afecta de igual manera según la situación socioeconómica en la que nos encontramos. Mientras la situación, ¿no es cierto?, familiar, doméstica, del hogar, ¿no?, sea más precaria, donde hay menos espacio, menos condición, ¿no es cierto?, de aseguramiento del trabajo, en fin, ahí, ¿no es cierto?, hay mayor situación más complejo. Y el espacio, ¿no?, convivir en un espacio, muchas personas en un espacio pequeño, por supuesto que aumenta el estrés y aumenta la dificultad, ¿no es cierto?, de la autonomía. En ese sentido es que hay medidas que son interesantes para tomar, para revisar, ¿no es cierto?, a nivel de política pública que han tomado otros países en la región, que tiene que ver con medidas, por ejemplo, de restricción más comunitaria, más que al interior del hogar. O sea, como en ciertos territorios, en ciertos espacios, las medidas de confinamiento pueden ser territoriales, barriales, ¿no? Claro. Por sector, más que encerrarse en el hogar, porque esa no siempre es posible, ¿no? Para todas las personas tener, digamos, una situación de hogar tan cómoda como para poder mantenerlo. Y en ese sentido, tu pregunta es muy importante respecto de la violencia. En esta encuesta, quienes manifiestan, ¿no es cierto?, vivir violencia o situaciones de estrés, está asociado a personas que se declaran ser mujeres o ser no binarios o prefieren no responder. Y en ese sentido confirmaría interpretativamente lo que se discute, ¿no?, a nivel internacional, que la violencia al interior del hogar se ha ido agudizando en el contexto de pandemia, que afecta a las personas emocionalmente y que sobre todo, ¿no es cierto?, está afectando a mujeres y a personas no binarias, a personas que de alguna manera están en los colectivos LGTBI y que estar encerrado en su casa no ayuda a su bienestar psicológico. En general, Svenka, tal parece que este tema del bienestar social o el bienestar individual es algo que podemos conversar entre compañeros de trabajo, en familia, pero en general ha sido un tema prioritario durante la pandemia por parte de las autoridades o es algo que se nos pasó. O sea, empezamos a preocuparnos tanto de separarnos por tema de riesgo al contagio, que de pronto no nos fijamos en las consecuencias que iba a haber de tanta separación y distanciamiento, o estaba considerado. ¿Cuál es tu visión al respecto? Mira, yo pienso que de la mesa, ¿no?, social, como se llama, que ha ido trabajando en relación a la política pública sobre las medidas de confinamiento en COVID, de alguna manera desde un comienzo se ha planteado como una necesidad. Como tú decías al principio, se ha planteado como una necesidad de salud mental, ¿no es cierto? Pero yo creo que una mirada más integral y del modo de poder plantear más, ¿no es cierto?, apropiadamente recomendaciones a la población respecto de su bienestar personal, pero también de cómo ese bienestar personal está asociado a formas solidarias de encuentro, de acompañarse, de poder nutrir nuestro capital social. Yo creo que eso no ha estado presente y que forma parte de los principales elementos que nosotros quisiéramos como investigación, como equipo, poder difundir y promover. Lo que gran parte muestra este estudio es lo que decíamos al principio, la necesidad de mostrar que tanto el capital social como la cohesión social son fundamentales. Quienes ¿no es cierto?, tienen, manifiestan y expresan que han contado con otros, ya sea organizaciones, vecindario, territorio, participación, compañía, eso ayuda muchísimo a su bienestar. De alguna manera, lo que genera, ¿no es cierto?, el COVID es esa experiencia de desolación, ¿no? Es decir, de estar solo, pero esa soledad que no trae, ¿no es cierto?, esta vida cultural de, bueno, estoy solo, rajuño solo la vida y finalmente logro mi comodidad y mi éxito. Bueno, en un contexto de emergencia y de desastre, como es una pandemia es una situación
de desastre colectivo, ¿no?, de larga data. No es un terremoto, ¿no es cierto?, que dura unos días, sino que esto estamos hablando de ya más de un año y medio. Es decir, estamos frente a un desastre que tiene altas consecuencias emocionales, ¿no?, económicas, familiares, laborales. Sí. Entonces, todo eso cómo genera finalmente una experiencia de malestar. Y uno de los elementos fundamentales es eso, cómo recurro al otro, cómo confío en el otro, cómo el otro, ¿no es cierto?, confía en mí para generar un camino, ¿no?, de solución. De todas maneras. Efectivamente, ese aislamiento agrava las cosas, por cierto, y hay que trabajar, ¿no?, ahora entonces para revertir eso. Uno de los desafíos, de los nuevos desafíos que implica esta pandemia. Svenska Arensburg, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes, Josefa, que tengan un buen día. Buen día.